Buen día, mi nombre es Luciana Sanabria y estoy acompañada de mi compañera Luciana Aramayo y hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos. Buen día, mi nombre es Micaela Perero y también voy a hablar sobre los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son universales e inalienables. En todas las partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos, nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Los estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. Los derechos humanos de primera generación tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos que integran a los derechos de la primera generación son derecho de la vida, libertad individual, libertad de pensamiento y conciencia, libertad de expresión, libertad de reunión y asociación. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas o penas inhumanas y degradantes. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar o domicilio. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Los derechos humanos de segunda generación son los llamados derechos sociales y económicos. Están relacionados con la igualdad y comenzaron a ser reconocidos por los gobiernos después de la Primera Guerra Mundial. Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza y aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Los derechos de segunda generación incluyen el derecho a ser empleados, a la educación, derechos a viviendas, a la salud, así como la seguridad social y las prestaciones por el desempleo, al igual que los derechos de primera generación, que también fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además incorporados en los artículos 22 al 27 de la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Argentina. En Argentina los derechos de segunda generación fueron incorporados en un primer momento en la Constitución de 1949. Esta fue derogada por el gobierno de facto, volviéndose a la Constitución originaria de 1853, pero incorporando el artículo 14 bis en 1957, garantizando algunos de los derechos de la segunda generación. La visión en generaciones, dicen sus críticos, es fragmentaria y tiende a presentar unos derechos como más avanzados que otros y así corre el peligro de cumplir solo una parte de ellos. Ahora voy a hablar sobre el sistema interamericano. La Organización de los Estados Americanos, o también conocida como OEA, fue creada en 1948 y es el organismo que representa el sistema interamericano de protección. La Carta de la OEA contiene normas tanto de derechos humanos como referidas a las democracias. Junto con ella se aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, una precursora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y fue aprobada 6 meses después, más tarde, de las Naciones Unidas. Los derechos de tercera generación se comenzaron a mencionar en la década de 1980 y hacen referencia al ambiente sano, al uso de ciencia y tecnología en beneficio de todos para la paz y el desarrollo, y se los vincula con la solidaridad. La concepción de 3 generaciones de derecho pone en peligro su aplicación integral y universal porque muchos gobiernos y organizaciones, con la justificación de buscar la realización progresiva de algunos derechos económicos y sociales y culturales, en un futuro incierto violan los derechos civiles y los derechos políticos. Otros, a la inversa, argumentando que
se deben ejercer los derechos civiles y políticos, en primer lugar, no dedican esfuerzos y recursos a garantizar los económicos y sociales y culturales. Estas distorsiones se producen porque se niega la interrelación e indivisibilidad de los derechos humanos.